encontrar fórmulas para la reforma de algunas normas, porque en efecto hay varios problemas que se derivan del hecho, primero, de la debilidad de los partidos políticos y luego, en definitiva, también del desaliento que la ciudadanía tiene con respecto a los partidos y al proceso eleccionario, cosa que no puede significar sino preocupación, porque un país que no tenga en efecto una seguridad de que la gente confía, cree y necesita una claridad con respecto a las elecciones, a quienes los van a gobernar, a la limpieza de una acción gubernamental y de los diversos poderes públicos, bueno, la verdad es un descrédito para la democracia y una enorme debilidad institucional. Doctor Francisco Tábara Córdoba, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, amigo Raúl Vargas, y a través suyo un saludo a todo tu auditorio. Sí, en efecto, ya como sabe la ciudadanía y como saben los medios de prensa, tenemos dos proyectos importantísimos presentados hace más de un año en el Congreso de la República sobre la nueva ley de partidos políticos con innovaciones muy relevantes y también sobre los derechos de participación y control ciudadana, que no son abordados por el Congreso de la República, y estamos preparando una iniciativa que va a ser muy trascendente para ser presentada la semana próxima, orientada a mejorar la idoneidad de la clase política. Digamos, en cristiano es generar impedimentos para que gente con antecedentes penales no pueda acceder a cargos por elección popular. Así Creo que sería responder a un reclamo popular, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hay varios otros temas, en verdad, que poco a poco vamos a ir viendo, porque esto en general forma parte ahora de una campaña que estamos iniciando en RPP para poder esclarecer y encontrar puntos de vista conjuntos. Pero hay un primer aspecto que me interesa destacar, y es esta recomendación del Jurado Nacional de Elecciones para que gerentes públicos de gobiernos regionales y municipales pertenezcan al servicio civil. Explíquenos un poco el sentido de esta propuesta. Sí. Mire, todos somos conscientes de que una de las debilidades del proceso de descentralización, que ya no se puede dar marcha atrás, ha sido la falta de control que ha originado estas manifestaciones de corrupción que ya están judicializadas y que son de conocimiento público. Entonces, por primera vez en la historia de la descentralización, y ahora la Contraloría General de la República va a abonar el sueldo de sus representantes, que son las oficinas de control institucional, las OSI, en las diferentes regiones. Claro, porque lo que resultaba realmente delirante es que en realidad los encargados de vigilar a los presidentes regionales fueran pagados por los presidentes regionales. Así es. Entonces, ahora hemos pedido oficialmente, el 20 de enero hemos escuchado una carta a la PCM para que disponga las medidas necesarias a fin de que envíe gerentes de servir a las regiones. Entonces, si complementamos el trabajo de la Contraloría a través de las OSIs, con profesionales, gerentes profesionales y honestos, eficientes, capacitados en las gerencias de las regiones y de los principales municipios, principalmente en los que tienen mayores recursos provenientes del canon, creo que sería una medida muy efectiva para disminuir las posibilidades de corrupción, aprovechando que se está iniciando una nueva gestión. Yo creo que aquí depende de la PCM ver las medidas y implicar los cambios normativos que fueran necesarios para enviar gerentes de servir. Sería una medida muy efectiva, gerentes de servir, trabajando del brazo con los de la Contraloría, ¿no? Para evitar escándalos como los que hemos visto en estos últimos tiempos. Bueno, ¿no? ¿Y por qué esta recomendación del jurado? Porque la mayoría de los casos finalmente recaen en el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, un gran porcentaje de los pedidos de vacancia de autoridades municipales fundamentalmente y regionales vienen por restricciones en la contratación, o sea, defectos en las deficiencias, digamos, en las licitaciones, que es la madre del cordero, ¿no? Todos los mayores casos de corrupción en manejo de fondos públicos son derivados de licitaciones, ¿no? Ahora, sería fundamental.
Señor Tábara, solo para entender bien su punto de vista, muy buenos días con todos. Muy buenos días. Hoy día, por ejemplo, el diario La República trae un informe muy interesante en sus páginas 2 y 3 sobre el distrito de Charate, que como sabemos es el que más fondos recibe del canon. Y bueno, más allá de los lujos que suelen darse con este tipo de dineros, hay cifras realmente espeluznantes, como que la desnutrición crónica en menores de 5 años es del 35% y que ha subido además la desnutrición en un porcentaje importante, en 15%, en 21%, perdón, y la pobreza ha crecido en 15%, en un distrito al que le sobra dinero. ¿Este tipo de problemas se resolverían con lo que ustedes están planteando? Yo creo que contribuirían a un gasto más eficiente, más eficaz, mejor orientado, con gente capacitada. ¿Y mejor fiscalización? Fiscalización, tiene usted. O sea, hemos hablado con la Contraloría para que envíen en sus ojos, designen a los jefes de OSI en municipios, aun cuando son distritales, pero que manejan grandes cantidades de dinero proveniente del canon. Hablo también de Charate, que está mencionando usted, Patricia, muy buenos días. Muy buenos días. También, por ejemplo, San Marcos o Guaria, aquí en Ancash. Sí, ¿no? claro que sí. Sería fundamental profesionales muy capacitados y sobre todo con honestidad para el manejo de los fondos públicos. Y eso trabajarían, digamos, de la mano con los representantes de la Contraloría, que son las OSI en las regiones y en los municipios, ¿no? Y se puede hacer a pesar de que hay descentralización y discrecionalidad en el gasto, de una suerte como de lista de obras fundamentales que todo municipio debería cumplir antes de ponerse a hacer piscinas, monumentos, etcétera. Tienen que haber prioridades, efectivamente. Lo que pasa es que cada gobierno a veces llega con un plan de gobierno muy particular y no hay continuidad de los grandes proyectos que beneficien a las zonas, los que menos tienen, a la niñez, como usted habla de la nutrición, combatir el analfabetismo. En Huánuco, por ejemplo, tenemos la tasa más elevada de analfabetismo en el país. Sí. Ahora vamos un poco, ya que estamos tocando estos temas, a la ley electoral, o la propuesta en realidad que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que se ha presentado en diciembre del 2013, la nueva ley de partidos políticos, donde efectivamente tenemos una larga lista de temas, en fin, que efectivamente merecen una discusión. Ya que hemos visto esto de los gobiernos regionales, por lo pronto, una de las ideas que sin duda tienen que estar incorporadas es esta relación entre partidos nacionales, partidos regionales y partidos hasta distritales o municipales. Es decir, en verdad, uno de los factores que va mostrando la destrucción de partidos políticos de representación nacional y con peso y presencia en todas partes es precisamente el hecho de que se hayan multiplicado y resulten a veces más interesantes para el ciudadano común y corriente de cada circunscripción, se hayan multiplicado movimientos regionales. ¿Qué cosa se puede hacer para lograr una articulación y armonización en estas tres instancias y que finalmente los partidos políticos sean pues de índole nacional, porque en el fondo se han limeñizado? Sí, yo creo que es el momento oportuno también para cambiar la ley de partidos políticos. En la propuesta que hemos enviado al Congreso de la República se tiende, la norma está orientada a fortalecer a los partidos políticos. Por ejemplo, fortaleciendo la democracia interna, un militante, un voto, con intervención obligatoria en las elecciones internas para elección de candidatos de los tres organismos electorales: RENIE, que aprobaría el padrón, OMPE, planifica y lleva a cabo la elección interna, y el Jurado Nacional fiscaliza. Esto que permitiría a la vez respetar la voluntad de la mayoría de los integrantes de los afiliados democráticamente, y también esto permite plantear la eliminación del voto preferencial, que como regla ha sido nefasto para la política nacional. También, por ejemplo, la hoja de vida, que sea obligatorio declarar el patrimonio y las rentas. Hasta este momento sigue siendo opcional. Esta es una medida sencilla, pero todo el que aspira a manejar fondos públicos tiene que declarar cuál es su patrimonio y de qué vive, ¿no? Esto hasta ahorita es opcional. El financiamiento público también, para evitar o disminuir y luego tender a eliminar
radicalmente el filtro de recursos económicos provenientes del narcotráfico, pero de la corrupción, etcétera. Ese tema es central, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, cómo se baraja la transparencia por un lado, y luego en efecto no se trata de imaginar que solo el Estado debe financiar a las agrupaciones políticas, que puede haber también participación ciudadana, empresarial, es decir, que todo esto tiene que ser transparente para que no por lo bajo los narcotraficantes, los comerciantes, los que en realidad prestan y después van a pedir favores, por supuesto, en licitaciones, etcétera. Es decir, que la máxima transparencia sea una condición obligatoria. No sé cómo, pero aunque sea ilusoria todavía. Aquí hemos recogido la propuesta que vino de OMPE porque es la competente para estos temas. Ahí existe en todo partido político un tesorero debidamente identificado y todos los aportes tienen que estar bancarizados, llevar un libro de contabilidad de tal manera y con topes al aporte privado. O sea, estamos planteando que coexista el financiamiento público directo y el financiamiento privado, pero con mayor control y con un calendario, una relación de infracciones y de sanciones, no solamente económicas, sino también políticas, ¿no? Sí, yo creo que está mejor diseñado que en la actual ley, que prácticamente no se puede controlar, ¿no? Además de eso tenemos la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, el proyecto de Código Electoral y algunas otras propuestas para el debate que se las menciono porque son muy interesantes, es decir, impedimento de postulación para quien tiene condena en segunda instancia, incluso si está rehabilitado, o sea que ahí varios conejillos caerían. Silla vacía, pérdida de curula, partido o incluso pérdida de inscripción. Ventanilla única para centralizar información a disposición de partidos políticos y ciudadanos. Así es, todo ese repertorio que usted ha hecho mención, que lo estamos trabajando con PNUD, con el Consejo de la Prensa Peruana, con la Defensoría del Pueblo, con Transparencia, con IDEA, y estamos de anuncio aquí que vamos a tener un gran evento, Dios mediante, el día 26 de febrero, un nuevo foro, una plataforma por la reforma política electoral, que queremos ampliarlo, invitar ahí a los voceros parlamentarios, invitar a algunos colegios profesionales, también como convocamos a la juventud, para que, en el buen sentido de la palabra, presionar ante el Congreso de la República para que aborde estas medidas y se discutan y se aprueben. Exactamente, de eso se trata, doctor Tábara. La reforma electoral, así es. Sí, doctor Tábara, porque estas propuestas suyas que son muy interesantes, del jurado y de otras instituciones también, ya tienen, mire, las últimas, 3 años, 2 años, año y medio esperando en el Congreso, pero de quienes dependen de los congresistas, ¿qué tipo de seguimiento se le puede hacer desde el Jurado Nacional de Elecciones, desde otras instituciones, para que finalmente el Parlamento proceda a su discusión al menos, ¿no? Así es. La única forma es que una campaña de la prensa, ¿no? Los medios de comunicación van a ser un factor determinante en que se aprueben, se debatan y se aprueben estas medidas que estamos comentando. Recuerden ustedes de que solamente las únicas medidas que se han aprobado en este Congreso es la reducción de la ley seca de 72 a 48 horas y en primera vuelta, en primera legislatura, la eliminación de la reelección a gobiernos regionales y municipales. No hay más. Sí. Bueno, de esta manera creo que hay mucha expectativa de la ciudadanía. El tema es claro que efectivamente podemos imaginar un sistema, obviamente confiable, que sobre todo le diera ánimos y confianza al elector, que es el que la verdad dice: yo preferiría que no hubiese no fuera obligatorio el voto, porque la verdad que no me interesa, todos son iguales, estos políticos no sirven. Entonces, esta decepción solamente puede efectivamente lograrse en la medida en que los políticos acepten que están en mal pie, pero eso va a ocurrir. Yo creo que con las medidas que estamos planteando vamos a ir revirtiendo poco a poco la desconfianza que tiene la ciudadanía en la clase política. Por ejemplo, evitando estos escándalos que se generaron cuando participaban más de 2.000 candidatos con antecedentes penales. Esto fue un escándalo porque recién lo visibilizamos, ya venía presentándose en anteriores procesos. Un reto para la democracia peruana corregir y que esto no suceda. ¿Cómo se evita esto? Cambiando la norma, simplemente prohibiendo que gente con antecedentes penales por delitos dolosos, sea cual fuera el delito, no puedan postular, como sucede, por ejemplo, nadie puede ser juez ni fiscal si tiene antecedentes penales, igual nadie puede ser notario.
Igual un docente que haya sido sentenciado por terrorismo, por violación sexual, no puede regresar a las aulas. O sea, hay muchos ejemplos que están funcionando, que están funcionando en la práctica, ¿no? Bueno, vamos a tener ocasión de insistir permanentemente en todos estos diálogos, porque en efecto he aquí una campaña fundamental de persuasión para la participación activa del ciudadano, que la única forma de que su pesimismo disminuya y tenga confianza en el sistema es su participación. Una última cuestión, porque así pasan en el Perú las cosas. El protagónico papel del Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo, corre el riesgo de perder local, o sea, tener que despachar en el Parque Universitario. Estamos aquí, en efecto es así, estamos aquí como precarios en este local donde estamos funcionando, aquí en la esquina de Lampa con Nicolás de Piérola, pero ya se ha planteado la oferta de compra al Banco de la Nación de este local, y creo que esto, Dios mediante, iría por buen camino. Ojalá que esto se culmine para tener un poco de tranquilidad y trabajar, al menos tener la... ¿Disponen de la plata o necesitan una autorización todavía del Ministerio de Economía y Finanzas? Los recursos están acá en el jurado, obviamente en el sistema bancario, proveniente de recursos directamente recaudados. Como ha habido tanta conflictividad, se han juntado varios millones de soles que están aquí a buen recaudo, digamos, en el Banco de la Nación. Y lo que necesitamos es simplemente la autorización para invertir bien esto con precio de tasación. Sería una operación interestatal, ¿no? De comprar el jurado, compraría al Banco de la Nación, el local que estamos ocupando. Simplemente que se autorice el uso de los recursos directamente recaudados. No queremos un centavo que venga de economía, ¿no? Muy bien. Muy bien. Doctor Francisco Tábara Córdoba, como siempre, muchas gracias por este diálogo y continuaremos en él. Gracias a usted, don Raúl, a Patricia y a Ricardo. Muy buenos días, doctor.